Luis Aguirre Oliveros, psicólogo, magíster en Psicología Clínica y de la Familia. Buenos días, mi nombre es Luis Aguirre y hoy vamos a trabajar el tema de construcción de un modelo de intervención para el manejo de conflictos en diversidad de contextos. Los conflictos casi que desde siempre han sido un cuello de botella para los líderes, para los docentes, para los padres de familia en general. El líder muchas veces se ve en una sin salida cuando tiene que enfrentar a un colaborador. Y en muchas ocasiones más bien tiende a quedarse callado porque las opciones que ha utilizado de pronto no le han fluido como él quería. Entonces ya coge cierto temor y espera más bien que eso reviente, y cuando revienta la cosa se complica. O puede generar otra opción que es irse al ataque. Igual eso genera un clima organizacional pesado y duro que igual se le devuelve. O cuando tiene que manejar un conflicto entre dos colaboradores, a veces no es fácil. Igual los docentes en el gremio estudiantil, cuando tienen que manejar conflictos entre los alumnos y los padres de familia con sus hijos, o uno de ellos con su pareja, a veces no ha sido fácil. Nosotros nos metimos en una investigación acerca de cómo generar herramientas viables para este proceso y nos apoyamos en el construccionismo social. El construccionismo social define que uno se construye acá mentalmente con base en la relación que uno tiene con el medio. O sea, la realidad la construyen los individuos cuando interactúan. Y la herramienta a través de la cual se da esta interacción es el lenguaje. Una de sus premisas fundamentales dice que somos seres estructurados en el lenguaje. Y si el lenguaje está mal estructurado, nosotras y nosotros estaremos mal estructurados. Y como consecuencia, nuestra relación con el medio va a estar mal estructurada. Viendo eso, nos propusimos averiguar qué tipo de herramientas conversacionales eran viables para manejar cualquier tipo de conflictos o los conflictos en una diversidad de contextos, ¿ya? Familiar, escolar, empresarial. Y fue así como encontramos 4 herramientas conversacionales que nos facilitaran este proceso. La primera herramienta que encontramos se llama autoempoderamiento. Cuando encontramos esta herramienta, esto fue genial. ¿A qué hace referencia el autoempoderamiento? Como dice la diapositiva, es el proceso de transformación y crecimiento que se da cuando el individuo asume la responsabilidad de sus estados emocionales, emergiendo así la persona que se autogestiona. El autoempoderamiento hace referencia a cómo yo me apropio y me hago responsable de mis estados emocionales por la forma como hablo. Al ser un ser estructurado en el lenguaje, la forma como yo hablo me ayuda a estructurar. Miren esto. No es lo mismo decir que mi jefe me estresa a decir que yo me estreso con mi jefe. Cuando yo digo que mi jefe me estresa, el cuerpo mío está escuchando que esa sensación de estrés, que es tan desagradable, no es culpa mía, es culpa del jefe. Así que para arreglar esa sensación, para quitar esa sensación, tengo que quitar al jefe, porque él es el responsable. Porque eso es lo que dice el lenguaje. Cuando uno habla, uno se escucha. Por eso el lenguaje tiene fuerza, porque el lenguaje es un mandato. Por eso, cuando yo digo, es que mi pareja me desespera, el cuerpo está escuchando que la persona responsable de ese desespero es mi pareja. Yo no soy responsable, ella es la que me produce esta sensación. Así que si quiero acabar con esta sensación, por lógica, tengo que acabar con mi pareja.
Entonces uno llega a la casa, entonces ahí está la pareja, bla, 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 bla. Y uno termina diciendo, es que ella es la que me desespera, es que ella es la que me provoca, es que ella me hace dar mucha rabia. Y aquí se presentan dos temas muy interesantes. Primero, cuando yo hablo en esos términos, yo ya tengo un conflicto. Y segundo, estoy descargando ese estado emocional, o sea, la responsabilidad de ese estado emocional sobre la otra persona, en este caso sobre el jefe o sobre mi pareja. Como consecuencia, esa persona se va a poner a la defensiva, porque siente que yo le estoy echando la culpa de lo que me está pasando a mí. Entonces ya ambos estamos en conflicto. Y la situación es que no nos damos cuenta, eso funciona a nivel inconsciente. Es un lenguaje que está en nuestra cultura. Y con base en ese lenguaje, pues así nos comportamos. Me llegó una pareja y el tipo le decía a ella, me decía a mí, para decirle a ella, me decía, es que doctor, es que ella me bloquea. Y yo la miro y yo veo que ella lo está mirando así con una mirada así que se lo quiere tragar. Y le miro las manos y las tenía así apretadas. Entonces yo miro al hombre y le digo, mano, ella vos no te bloquea. Y él me mira así como diciendo, ¿cómo así? Y yo le dije, vos te bloqueas con ella. Y el hombre me mira y me dijo, ah, sí, yo me bloqueo con ella. Y cuando dijo eso, yo observé a la pareja y la pareja suavizó la mirada y las manos se suavizaron. Porque él asumió la responsabilidad de ese sentimiento. Entonces no tuvo necesidad de echarle la culpa al otro. Y eso lo hizo con el lenguaje. Yo estoy seguro que él no se dio cuenta de lo que dijo y del impacto que eso generó en la otra persona. Y la otra persona, o sea, la señora, no sabe por qué se relajó, simplemente como escuchó algo que no tenía nada que ver con ella, que no le estaban echando la culpa de ese sentir, se relajó. Cuando yo digo, oiga bien, cuando yo digo que yo me estreso con mi jefe, el cuerpo está escuchando que esa sensación tan desagradable es responsabilidad mía. Así que si yo soy el que la produzco y es tan desagradable, casi que viene la pregunta, ¿para qué la voy a producir? Entonces empieza la autogestión. No estoy quitando la sensación es la misma. Es la misma cuando yo digo que mi jefe me estresa a cuando yo digo que yo me estreso con mi jefe. Es la misma. Pero cuando yo digo que mi jefe me estresa, estoy colocando la responsabilidad de ese estrés en mi jefe. Cuando yo digo que yo me estreso con mi jefe, estoy colocando la responsabilidad en mí. Entonces, yo la asumo, yo la controlo, yo la manejo y no estoy echando la carga ya. Cuando nosotros descubrimos esta herramienta, eso fue mágico. Porque los primeros que cambiamos fuimos nosotros. ¿Por qué? Porque es que uno en este lado, cuando dice que el mundo lo estresa, que el jefe lo estresa, uno aquí se vuelve muy sensible. Todo le pega, todo le pega. Entonces uno a todas horas se está defendiendo. Uno aquí se vuelve menos sensible. Uno aquí asume el control. Uno decide qué compra o qué no compra. Miren el muestro, miren el muestro. Ustedes me van a decir qué sienten cuando lo hago desde aquí y cuando lo hago desde acá. ¿Sí? Ojo lo que les voy a decir a ustedes. Escuchen esto. Es que ustedes me sacan la rabia. Ojo, ¿qué sienten ahí? Lo dije desde acá, ahora lo voy a decir desde acá. ¿Sí? Es que yo siento mucha rabia con ustedes. ¿Se siente igual? Tengan la certeza que no. En este lado, cuando les digo, es que ustedes me sacan la rabia, casi que uno se pone en la defensiva. Uno dice, este pendejo echándome la culpa a mí. Yo aquí recibiendo esta conferencia, viendo que tengo otras cosas que hacer, mañana no vuelvo. Y uno se pone así a la defensiva. ¿Sí? Cuando uno aquí dice, es que yo tengo mucha rabia con ustedes, uno aquí dice, uy, ese tipo está enojado y está enojado conmigo. ¿Sí? ¿Qué le pasaría? Y casi que uno dice, venga, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Sí? Y uno va allá, uno va allá. Nos han enseñado
que la magia está en el tonito. Y la magia no está en el tonito, porque aquí utilicé el mismo tono. El tono ayuda mucho, pero no está en el tono. La magia está en el lenguaje. ¿Sí? Pasar del usted al yo. ¿Sí? Cuando yo hablo de mi sentir en primera persona, yo asumo, yo tengo el control y empiezo a tener procesos de autogestión. Entonces yo me administro. Cuando yo utilizo el usted, ¿sí? Le estoy dando el control al otro. Y estoy descargando sobre el otro se enoja y yo ya estoy enojado. Y el conflicto se genera aquí en gran medida. Aquí disminuyó mucho. ¿Sí? Fue genial esa herramienta. La segunda herramienta que investigamos fue la retroalimentación. Es el comentario o sugerencia que hacemos de manera objetiva, diluyendo los juicios y logrando que emerjan los hechos y los datos. Entonces, nosotros nos preguntábamos en este proceso de comunicación, ¿cómo lograr que el mensaje que sale de acá sea el mismo que llegue acá? Porque uno de los grandes problemas en la comunicación que genera mucho reproceso son los malos entendidos. De aquí sale algo y aquí llega otro. Nos dimos cuenta de que una situación, o sea, el ser humano es un gran interpretador de la vida. Tiene que estar interpretando el mundo para poderlo manejar. El problema es que cuando uno interpreta el mundo, uno empieza a construir un diccionario aquí. Y cuando alguien le habla a uno sobre un tema, por decir algo muy genérico, uno ni siquiera pregunta a qué se refiere, sino que uno ya va al diccionario que uno tiene acá y uno ya asume que entendió lo que el otro le dijo. O sea, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que nos comunicamos desde el juicio. Y el juicio es una interpretación que yo hago sobre el hecho y el dato. No es el hecho y el dato, es una interpretación. O sea, el tipo azotó la puerta y yo en vez de decir que azotó la puerta, que es el hecho y el dato, le digo, es temperamental. Y luego alguien llega y me pregunta, ¿viste cómo es el tipo? Y yo en vez de describirle hechos y datos, le digo, es temperamental. Entonces él hace una interpretación de mi interpretación. Y hay problemas. La cuestión es que nosotros, en nuestra interacción, nos construimos desde los juicios. Mi proceso de identidad se construye en relación con el otro. O sea, yo sé quién soy. Óigase bien, yo sé quién soy, porque en gran medida el otro me lo dice. Por eso el otro me dice, me encuentro con el otro me dice, es que vos sos como nervioso. Y yo cojo ese nervioso y lo coloco acá. Muchas veces no pregunto a qué se refería cuando me dijo nervioso, sino que nervioso, yo saco mi diccionario, entonces yo quiero saber qué es. ¿Sí? Luego me relaciono con el otro me dice, vos como buena gente. Y lo mismo, lo guardo acá. Luego me relaciono con la otra y la otra me dice, vos sos como temperamental. Entonces uno se va construyendo en la medida en que se va relacionando con el otro. Uno se va armando como un rompecabezas. El problema es que a veces quedamos mal construidos y empezamos a tener un pie donde hay que tener la cabeza. ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál es la invitación? Quite el juicio y ponga el hecho y el dato. Por eso, en las organizaciones, al líder se le dice, ojo lo que se le dice, cuando usted vaya a llamar la atención a un colaborador, no se meta con la persona, métase con el trabajo. Y el líder dice, pues madre, pero ¿cómo no lo voy a dar a este pendejo si le embarro? Le tengo que dar. Y le da. Porque es que no se nos ha enseñado a diferenciar el ser, que es la persona, del hacer, que es el trabajo. Un juicio es una interpretación que yo hago sobre el hecho y el dato, o sea, sobre el hacer, es una interpretación. Y cada vez que yo hago un juicio, sin hacer referencia al hecho y el dato, estoy golpeando a la persona. Por eso le digo al colaborador, yo creo que podrían mejorar esa actitud.
Y el colaborador muchas veces ni siquiera pregunta qué es una actitud, sino que asume, la define desde acá, que es una actitud. ¿Sí? Y ya haber ido, ya haber ido. ¿Sí? La mamá le dice al niño, es que el niño llegó del colegio, dejó los útiles en la sala, se quitó los tenis y los dejó ahí. Y la mamá, en vez de decirle que dejó los útiles y que se quitó los tenis, igual los dejó en la sala, en vez de decirle eso, le dice, es que usted es muy desordenado. Mira la interpretación que hace del hecho y del dato. ¿Sí? Por eso el niño no sabe qué cambiar. ¿Sí? Una de las principales herramientas, de las 4 que vimos, que nos facilitaron manejar conflictos entre personas y entre áreas de la organización, es esta de la especificación. Un directivo de recursos humanos en una empresa en Cali se encontró con su colaborador en el ascensor y le va diciendo, hola Jiménez, ¿cómo vas? Y Jiménez le va diciendo, ¿qué hubo, jefe? ¿Qué tal? Y el jefe le va diciendo, ¿cómo te parece que va la empresa? El hombre muy orgulloso porque sabía que la cosa iba muy bien. Y Jiménez le va diciendo, jefe, muy bien. Claro que hay unos problemitas de comunicación. Y se despidieron. Pero el hombre se llevó ese peso en la espalda. Yo soy responsable del clima organizacional. Aquí no pueden haber problemas de comunicación. Aquí todo tiene que ser muy claro. Entonces llevó ese dolorcito de cabeza. ¿Sí? Y con base en ese dolorcito, se fue a la Universidad del Valle y contrató unos talleristas en comunicación. Y pasó a toda la empresa por un curso de comunicación. 8 días después de que terminó el curso, se encontró otra vez con su colaborador, con Jiménez. Y le va diciendo, ¿qué Jiménez? ¿Cómo le pareció el curso? Y Jiménez le va diciendo, jefe, excelente, qué curso tan bueno. Entonces le va diciendo, o sea que ya se arreglaron los problemas de comunicación. Y Jiménez se le queda mirando así y le dice, no señor, no se han arreglado. Ya es cuando el jefe dice, pero ¿cómo así que no se han arreglado? A ver, específicamente, ¿cuáles son los problemas? Y ahí sí empezó a pedir retroalimentación del otro. Y Jiménez le dijo, este y este. Y esos problemas que Jiménez le enumeró no tenían nada que ver con ese taller de comunicación que él dio. O sea, el tipo invirtió una plata donde no había que invertirla. Sacó a la gente de línea cuando no había que sacarla. Hizo cosas que no había que hacer. Pero cuando uno compra juicios, ¿sí? Asume que es así. Y la probabilidad de que la embarre es altísima. Y entonces empiezan los reprocesos. Nos comunicamos desde los juicios y asumimos que eso es así. Y no verificamos. Perdemos objetividad. Y sobre todo cuando uno espera que la gente cambie. Es que te veo muy nervioso. Cálmate. ¿Sí? Nervioso para usted, ¿qué es? Nervioso para el otro, ¿qué es? ¿Sí? Y este lo vio nervioso porque le temblaba la mano. Y resulta que para el tipo que le temblaba la mano tenía Parkinson. Y nervioso para ese tipo es que el labio le tiembla. Entonces el tipo dijo, entonces fue que me vieron el labio temblar, claro. ¿Sí? La próxima vez que salga a hablar, va a salir con la mano temblando y con los labios contenidos. Y la persona vuelve y le dice, te vi nervioso. Y el tipo va a decir, no, yo no estaba nervioso, el labio no me estaba temblando. O sea, ¿qué es nervioso para usted? ¿Qué es nervioso para mí? ¿Qué es inseguro para usted? ¿Qué es inseguro para mí? ¿Qué es negativo para usted? ¿Qué es negativo para mí? Y cuando nos metimos en este proceso de especificar, de diluir los juicios para sacar el hecho y el dato, muchos de los conflictos se diluyeron, o sea, no había conflictos, había una interpretación del hecho y el dato, ¿sí? Que tenía que ver con los procesos de identidad. Entonces la persona se alteraba. Y después de que uno está alterado, uno pierde objetividad. Esa fue la segunda herramienta. La tercera herramienta que investigamos fue la confrontación asertiva. ¿Cuál es la confrontación? ¿Cómo decirle a la persona lo que hay que decirle? Sin maltratar, sin atropellar, sin agredir, pero decirle. Supóngase que este es el espacio de esta persona. Esta persona se mueve por este espacio. ¿Sí? Yo me muevo por este espacio.
Yo no tengo problemas con nadie mientras nadie se mete en el espacio mío. El problema mío empieza cuando esta persona se mete en el espacio mío. Cuando esta persona se mete en el espacio mío, como uno siente que tiene la escritura sobre este espacio, casi, que lo primero que uno hace es que emocionalmente se altera. Y después de que uno se altera, uno hace esto, la saca. Y de pronto le dice, y cuidado, te vuelves a meter. Y si es de las que no se queda callada, la persona hace esto, ¡pum!, se mete. Y ahí es cuando uno dice, pero qué tan testaruda, y uno hace esto. Y ella dice, pero es que mira este, y vuelve y se mete, y uno, pero es que mira este, y ahí nos la pasamos para adentro y para afuera. Hemos observado que si alguien se mete en el espacio mío, no es que me quiera poner problemas a mí. Si alguien se mete en el espacio mío es porque tiene necesidades. Y para satisfacer esas necesidades, utiliza ese espacio. Y si usted no le dice que usted también lo utiliza, por lo general, la persona no se va a dar cuenta. ¿No les ha pasado que hay gente que llega y se mete en el espacio suyo como si nada? Y al día siguiente llega besito aquí, besito acá, como si nada. Y uno dice, ¡ah!, tan cínica. ¿Cómo no se da cuenta? Mire, no se ha dado cuenta. ¿Sabe por qué no se ha dado cuenta? Porque usted no se lo ha dicho. Y si usted se lo dice así, de lo único que se ha dado cuenta fue que usted la atropelló. Como consecuencia, responde. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es cómo decirle lo que hay que decirle. Sin maltratar, sin atropellar, sin agredir, pero decirle. De tal modo de que ella se salga por decisión de ella. Y que muchas veces me dé las gracias porque se lo dije. En esta herramienta se utilizan las dos herramientas anteriores. Se utiliza el ser, que es hablar en primera persona, y el hacer, que son los hechos y los datos. Cada vez que yo voy a confrontar, tengo que tener claro los hechos y los datos. Y tengo que hablar en primera persona, si no uno se enreda. Y casi que la primera pregunta que uno se tiene que hacer cuando va a confrontar a alguien, confrontar de manera asertiva. Conflicto en cierta medida es una confrontación. Uno tiene que preguntarse de quién es el problema. Por ejemplo, miren esta diapositiva. Miren esta diapositiva. Arturo reiterativamente está llegando tarde a su sitio de trabajo. Cuando yo les pregunto de quién es el problema, por lo general van a decir de Arturo. Y yo les pregunto, Arturo está muy angustiado porque llegó tarde. No. ¿De quién es la angustia? Pues del jefe. Entonces, ¿de quién es el problema? Del jefe. Si usted no tiene claro eso, se enredó. Miren este otro que es más ilustrativo. Su hija regresa a la 1:30 de la madrugada después de haber quedado de regresar a medianoche. Acaba de llegar a las 12 y llegó a la 1:30. Y yo les pregunto, ¿de quién es el problema? No, de la hija. No. ¿La hija está muy angustiada en la discoteca bailando? No. ¿De quién es la angustia? Del papá, de la mamá. Entonces, ¿de quién es el problema? Del papá y de la mamá. Entonces, yo tengo que confrontar a mi hija, pero tengo que tener claro de que el problema es mío, la angustia es mía, el desespero es mío, ella es como es. Y cuando uno tiene eso claro, la confrontación es más sencilla, porque uno lo que hace generar es conciencia en el otro. Cuando uno asume que el problema es del otro, eso termina en cantaleta, y cada vez la persona se va a poner más a la defensiva, y uno cada vez se va a enojar más. Entonces uno no va a ir de ninguna, uno está como sin salida. Esa es la tercera, y van sumando, porque en la confrontación yo utilizo el autoempoderamiento y la retroalimentación, van sumando. Y la cuarta herramienta es el arte de saber escuchar. Como dice la diapositiva, es la habilidad que facilita entrar en el mundo personal del otro para prestar atención a lo que nos dice. Esto en un clima de aceptación y empatía que propicie el crecimiento personal y la salud psicológica. O sea, el ser humano tiene dos corazoncitos, el que piensa, el que razona y el que siente. Hay gente que es muy versada aquí.
tiene todos los estudios del mundo, maestrías, doctorados, todos los estudios del mundo, pero son muy pobres aquí emocionalmente. Cuando esta gente entra en relación, entra en choque. Por eso no llega a las empresas y los ve por ahí arrinconados, porque se requieren las ideas de esa persona, pero que no salga. Porque cuando salen, paran procesos y muchas veces no son conscientes de eso. Ahora, hay gente que no es muy brillante aquí, pero sí lo es acá en lo emocional y facilitan mucho el proceso de relación. Lo ideal es ser lo más congruente entre este y este para que el resultado se dé. Ahora bien, lo que hemos visto es que la mayoría de los problemas que nosotros tenemos en relación no están en lo racional. La mayoría de los problemas que nosotros tenemos en relación están en lo emocional. Mire, cuando el ser humano emocionalmente está tranquilo, es algo así. Es como una onda. Cuando el ser humano emocionalmente está tranquilo, es como una onda. Cuando el ser humano está aquí, está tranquilo, está relajado. Tomar decisiones acá es muy fácil porque uno está tranquilo. Arreglar problemas desde acá es muy simple. Relacionarse desde acá es muy sencillo. El problema empieza cuando uno emocionalmente está de acá para arriba o de acá para abajo. Cuando uno emocionalmente está por acá o por acá, la cosa es de otro color. Es de otro color. ¿Sí? Entonces, esta estrategia de la escucha nos facilitó cómo abordar a un cliente cuando un cliente está en caliente. Y está en caliente es cuando emocionalmente está alterado. O sea, cómo abordar a su pareja cuando su pareja está en caliente. Cómo abordar al hijo suyo cuando su hijo está haciendo una rabieta. Cómo abordar a los colaboradores cuando están enojados. Cómo lograr que emocionalmente se suavicen para poder entrar en procesos racionales. Uno se mueve desde los procesos racionales. La emoción es como la gasolina que me facilita el movimiento. Pero la razón es lo que me da el norte hacia donde yo voy. Por eso cuando yo tengo mucha gasolina, ¿sí?, no me muevo porque soy muy pesado. Una rabia lo único que hace es desgastarse, mucha adrenalina, mucha cosa, y uno no se mueve. Por eso yo necesito la emoción adecuada para desplazarme hacia ese movimiento. Y eso se genera con la herramienta conversacional de la escucha. ¿Sí? Generando un clima de aceptación, y de empatía. Nosotros vimos esas 4 herramientas y nosotros dijimos, genial. ¿Sí? Y luego nos preguntamos, bueno, ¿por qué eso funciona más que todo individual? Cuando yo hablo en primera persona estoy individual. Cuando yo especifico, retroalimento individual. Cuando yo confronto individual. Lo mismo cuando escucho. Ahora la pregunta que se nos hacía, bueno, y cuando hay 2 colaboradores que tienen un conflicto, ¿cómo hace el jefe para intervenir de tal modo de que la cosa fluya? Y ahí fue cuando retomamos nuevamente el construccionismo social. El construccionismo social hace mucho énfasis en lo sistémico. Miren, yo les cuento a grosso modo cómo fue la historia para implementar este modelo de intervención. Yo trabajaba en una institución donde se atienden niños con déficit de atención y hiperactividad. Entonces, los niños eran remitidos por lo general por el colegio. El colegio hacía la aclaración, el niño tiene un problema, y lo empezaba a tratar y se le desbordaba. Entonces llamaba a la familia y le decía a la familia que tenían que tratar al niño. Y cuando a ambos sistemas se les desbordaba, iban donde un terapeuta. Entonces, cuando asistían allá, el instituto les hacía toda la valoración y efectivamente lo diagnosticaba y decía, tiene un problema. Cuando hacían la reunión, los 3 sistemas, o sea, la familia, el colegio y los terapeutas, el niño no podía estar en esa reunión. Porque si estaba, le daban más duro.
lo calificaban. Entonces, como política para protegerle su autoestima, tenía que estar afuera. Y resulta que muchos de los comportamientos que el niño tenía que cambiar, se hablaban ahí y el niño no sabía. El niño escuchaba que él era impulsivo, que él era negativista, que era desafiante y tenía algo aquí en la cabeza, pero específicamente no sabía. Cuando empezamos la reunión, el colegio decía, bueno, nosotros aquí estamos haciendo un esfuerzo, pero no vemos cambio en el niño. Parece que la familia como que no está trabajando bien. Y ahí mismo salía la familia a defenderse. Un momentico que nosotros en la casa, nosotros estamos... Sí, y entraban en choque. Y cuando terminaban de entrar en choque, ahí miraban para los terapeutas. Bueno, ¿y ustedes qué están haciendo? Entonces los terapeutas también se justificaban. Eso era una reunión multidisciplinar. Desde el construccionismo social se dice que uno se construye en relación con el contexto en el cual vive, que el contexto apoya esa construcción. Entonces, ¿qué decía el colegio? El niño tiene un problema, no tiene nada que ver con nosotros, el problema es del niño. ¿Sí? ¿Qué decía la familia? El niño tiene un problema, el problema del niño no tiene nada que ver con nosotros. ¿Y qué decían los terapeutas? El niño tiene un problema y no tiene nada que ver con nosotros. ¿Sí? Cuando hacían esa reunión es lo que se llama una reunión de tipo multidisciplinar, donde las disciplinas se reúnen como expertos a arreglar un conflicto que no tiene que ver con ellos. Después de esa reunión salían todos dolidos, porque todos echaban la culpa de que usted no ha hecho, que usted no ha hecho. El que pagaba los platos rotos era el niño. Porque cuando el niño llegaba a la casa, el papá y la mamá, pero ¿qué hubo pues nosotros los que estamos haciendo el esfuerzo que estamos haciendo aquí? Mire que usted no cambia. Luego llegaba al colegio y los docentes, ¿qué hubo pues muchachito? Es que no te das cuenta todo. Cada uno peleando por sobresalir. Y luego llegaba a donde los terapeutas y reforzaban más la cosa. Era un proceso lento. El niño cambiaba, pero se demoraba mucho y con mucho roce. Entonces nosotros viendo eso dijimos, no, cambiemos la metodología. Y ahí fue cuando implementamos el modelo de intervención para el manejo de conflictos, cuando los conflictos son entre áreas de la organización, como entre producción y ventas, como entre el jefe y el colaborador, como entre dos equipos de trabajo, como entre colaboradores, como entre los alumnos, como entre los hijos. Y miren el proceso que hicimos. Entonces los metimos en un contexto. Esta metodología es un contexto de ayuda interdisciplinar. En un contexto de ayuda interdisciplinar, cada disciplina se siente co-constructora del conflicto que están trabajando. Entonces, forman parte de ese proceso. Así que el problema no está en el niño. El problema está en la relación de los sistemas en los cuales está incluido también el niño. Entonces, cuando los sistemas cambian simultáneamente, cuando cogen conciencia de las cosas que están haciendo para hacer énfasis en ese problema y cambian, el problema se arregla, casi que se diluye, ¿sí? De manera muy acelerada, muy acelerada. Llegamos al colegio y en el colegio estaban los docentes, como 10 docentes. Estaba la familia, mamá, papá y el niño, porque era importante que el niño escuchara. Nos decían, pero es que de pronto enjuiciamos al niño. Y yo les decía, tranquilos que yo me voy a encargar de eso. Yo voy a proteger al niño. Porque uno de los trabajos principales es quitar el juicio. Uno aporrea mucho a la gente cuando la enjuicia el proceso de identidad. Pero cuando uno diluye el juicio con los hechos y los datos, la persona sabe qué hacer. Uno no cambia juicios, uno cambia comportamientos. Y los comportamientos son hechos y datos. Entonces, ¿cómo los organizamos? Miren, pusimos a la familia y al terapeuta en un círculo, porque los que declararon que había un problema fue el colegio. Entonces pusimos a los docentes acá, eran como 10 docentes, y el terapeuta. Y le dijimos al papá, a la mamá y al niño que se hicieran a un ladito, que yo iba a conversar con los docentes acerca de ellos, que íbamos a hablar de ellos, pero que ellos no podían intervenir, que iban a escuchar. Entonces empezamos a conversar. Entonces yo les dije, bueno,
¿Qué es lo que pasa con Juan Diego? Y todos callados. Y yo me quedé callado. Hasta que de pronto una profesora dijo, es que él es muy impulsivo. O sea, nos tuvimos que entrenar mucho en estas 4 herramientas conversacionales para hacer que el conflicto, más que arreglarse, se diluyera. Se diluyera. Entonces, cuando la profesora dijo, es que él es muy impulsivo, yo le dije, bueno, específicamente, ¿qué hace él? Que usted piensa que él es impulsivo. Ah, es que él azota la puerta y muy duro. Sí. Ajá. Y yo le dije, ¿y dónde específicamente pasa eso? Y ella me va diciendo, en mi clase. ¿Y cuándo pasa específicamente? Los viernes en mi clase. ¿Y cómo pasa? Pues él es el último que sale. Y cuando sale, llega y azota la puerta. Y el niño está escuchando ahí. O sea, ahí no hay interpretación. El niño no tiene que interpretar nada. Esa interpretación de impulsivo se diluye en el hecho y el dato. ¿Cuál es el hecho y el dato? Que azotó la puerta. El niño puede dejar de ser impulsivo y efectivamente lo fue cuando dejó de azotar la puerta. Ya. Pero usted se imagina que el niño tenga que impulsivo y que el niño diga, ¿será que le estoy pegando a un compañerito mucho? Entonces le dejo de pegar. Y después la profesora vuelve y le dice, pero es que usted es muy impulsivo. Pero es que ya corregí. Él corrigió desde la interpretación de él, no desde lo que la profesora le quiso decir. Y ahí está el enredo. Entonces, en primera instancia, miren la foto como estos eran los docentes y yo estaba reunido con ellos. La familia estaba al lado de acá, al lado de acá. Como no, era un salón pequeño, la cámara no pudo enfocarlos todos simultáneamente, pero ahí estábamos. Luego, todos participan. El trabajo mío es quitar el juicio y poner el hecho y el dato. Entonces miren los pasos. Primero, se especifica el problema. Especificar el problema es conectar los juicios con el acontecimiento. ¿Sí? Segundo, después de que la persona dijo todo eso, es importante que el niño que esté ahí y todos los demás que estén ahí, uno les pregunta, bueno, ¿y eso específicamente cómo la está afectando a usted? Se conectan las disciplinas con el dilema al preguntarles cómo específicamente el dilema lo está afectando a usted, a la organización, al departamento, a la sección, a la disciplina. Y ella decía, no, pues es que yo estoy calificándolo y pego un brinco y entonces mi angustia y me desespero. Y el niño estaba viendo eso. Tercero, la reacción a la afectación por parte de las disciplinas. O sea, una cosa que por lo general no se toma a nivel verbal es la manera como uno se siente ante las situaciones. Por eso muchas veces el niño dice, es que la profesora me la tiene montada. Y uno ve efectivamente que la profesora la tiene montada. ¿Uno por qué ve que la profesora te la tiene montada? Porque le grita, porque lo sanciona, porque lo vigila, porque le llama la atención. Eso es lo que uno ve. Pero uno no ve qué hay detrás de eso. Cuando uno le pregunta a la profesora, ¿y usted cómo se siente cuando eso pasa? La profesora puede decir, muy triste. Porque es que yo quiero que él salga adelante, él es un buen muchacho, él es líder. Pero yo estoy tan asustada que ya no soy capaz de mirar, de enfocarme en la clase, sino que lo estoy simplemente mirándolo a él a ver qué hace y qué no hace. Y uno le pregunta, ¿y usted qué hace? Pues termina gritándole. Entonces el niño se entera de esa parte humana que hay detrás de ese comportamiento. Por lo general los sentimientos no se verbalizan. La mamá le grita al niño es porque ya está en un grado de desespero que ya no aguanta. Entonces, ¡pum! Explotó. ¿Qué ve el niño? La explosión. Mi mamá me odia. Pero no ve la angustia de la mamá antes de que eso pasara. Igual muchas veces con los jefes, igual con los compañeros. Por eso es importante rescatar eso. Aquí en el 3 es cómo reacciona. Y en el 4 es cómo se siente. Entonces, ¿cómo reacciona usted? No, pues yo le grito. Luego que los docentes fueron escuchados, que se especificó, que se le pidió la afectación, cómo se sintieron afectados,
Tercero, usted cómo reaccionó. Y cuarto, eso como emocionalmente, usted cómo se sintió, cómo se siente cuando eso pasa. ¿Sí? Y cuando la disciplina ya fue abordada, todos hablaron, se hace el siguiente cambio. Ya el consultor pasa a hablar con la familia. En este caso era el terapeuta que hacía el papel de consultor. Y los docentes escuchan a un lado sin intervenir, porque vamos a hablar de la conversación que se tuvo con ellos y acerca de ellos simultáneamente. Entonces es el mismo proceso, es el mismo proceso. Aquí está la familia, ahí está el niño, la mamá, el papá. Se les pregunta, por lo general la gente empieza a hablar en cuestión de juicios y empieza uno a entrevistarla, cómo es el niño en la casa, qué piensan de la conversación que tuvieron. Entonces la persona empieza, no, es que pasó tal cosa, específicamente a qué se refiere, ¿sí? Eso cómo la está afectando a usted cómo reaccionó y usted cómo se siente. Y se aclara todo el sistema, se entrevista al papá, a la mamá. Si el niño quiere hablar, muy bien. Si no habla, también. Lo más importante es que esté ahí. Ese niño no se movía de ahí, era quieto. Es más, fue al baño y paramos. Y se demoró un minuto en ir y venir corriendo porque la reunión era para él y para todos los sistemas, entre comillas. Estamos hablando de él y toda la interacción de todos los sistemas. Luego emerge una versión generativa. O sea, se le pregunta a la persona que uno ya clarificó como los juicios, que era el lado negativo de la situación, y lo puso neutro al sacar hechos y datos. Salió una cantidad de información que no conocían, porque uno, por lo general, cuando uno empieza a pedir retroalimentación, la gente empieza a enterarse de cosas porque uno empieza a clarificar los hechos y los datos. ¿Cuál es la percepción de aquel específicamente, de aquel sistema, de cuál es y del otro sistema? Y luego que eso está así, uno hace un traslado a la parte positiva. Ya hablamos de la parte negativa y la pusimos en hechos y datos. Ahora se le pregunta, bueno, ¿y qué cosas buenas tiene el niño? Entonces se volteó con los docentes y les digo, ¿qué cosas buenas tiene el niño? Y eso empezó a llover así. Porque es que uno se enfoca mucho en la falta, ¿sí? en lo malo que el niño hace. Las cosas buenas no se reconocen, entonces el niño empieza a estar como desestructurado. Lo ven como malo y él también empieza a verse como malo. Cuando uno empieza a resaltar las cosas buenas y sobre todo las cosas buenas hay que ponerlas en hechos y datos. Es que él es muy inteligente, entonces uno le dice, venga. Cuando usted es inteligente, específicamente, ¿qué hace el que usted piensa que es inteligente? Porque el niño está escuchando. Entonces el profesor de inglés decía, no, es que la coge muy fácil. No más ayer puse una tarea ahí para que le hicieran y él terminó en 15 minutos y los otros se demoraron casi media hora. Y así continuamente es con las tareas. Entonces el niño va aterrizando y se va llenando de esa otra parte. No es sobar, no es como rellenar ahí por lástima, no. Son cosas buenas que el muchacho hace, pero que no se le resaltan precisamente porque todos estamos enfrascados en el conflicto. Entonces la identidad del niño empieza a florecer. Luego se le preguntó a la familia qué cosas buenas hacía el niño en la familia. Y por último se hace una plenaria donde todos nos reunimos. Entonces están los docentes, la familia y el consultor, y todos en un círculo, evaluando la reunión y historiando más la parte positiva. Ahí es cuando se cierra la intervención. Hemos aplicado esto en las empresas y los resultados han sido excelentes. Es más, nosotros llegamos a las empresas y les decimos, vea, les arreglamos el conflicto en una sesión. Si el conflicto no se arregla, no nos paga. Y por lo general cuando llegamos nos dicen, ustedes tienen que dar diagnóstico. No, nosotros no hacemos diagnóstico, nosotros hacemos intervención. El diagnóstico ya lo hizo usted. Reúnanos la gente implicada, única y exclusivamente la gente implicada. Porque es que, ¿por qué arreglamos el problema en una sesión? Porque arreglamos la interrelación, no arreglamos los problemas psíquicos, ni de personalidad, ni nada de esas cosas. Es más, haciendo esa investigación concluimos que los problemas psíquicos de personalidad, los rayones psicológicos surgen, ¿sí?, de esos procesos de identidad donde uno enjuicia al otro y el otro empieza a asumir que es así. Y al último termina comportándose como una persona
fuera de contexto. Esto nos dio mucha capacidad y nos ha dado afortunadamente mucho trabajo porque lo estamos implementando tanto en colegios como sobre todo en las empresas, en conflicto jefe-colaborador, entre colaboradores. Miren el último que tuvimos para que cerremos ya la conferencia. Me llamaron de una empresa porque los colaboradores se estaban quejando del jefe. Y el dueño de la empresa, en muy buena gestión, reunió a todos los colaboradores y les dijo, yo confío plenamente en mi jefe, así que me le van a decir todas las cosas buenas que tienen por mejorar, porque yo quiero aquí claridad. Lo terminaron de empapelar, porque lo enjuiciaron. El hombre salió aporreado, tanto que el dueño decía, qué embarrada. ¿Sí? Nosotros mandamos publicidad y nos llamaron. Entonces yo les dije, eran 30, yo le dije, no necesitamos 30, reúnanme a los 12 principales, a los que ustedes consideren que son más fuertes ahí en el grupo, y al jefe. Entonces ellos llegaron, nos reunimos en la oficina de la gerencia, ellos llegaron callados, el gerente dijo, yo puedo estar, y yo, sí, pero de espaldas allá, que no te vean, ¿sí? Porque la mirada siempre implica mucho. El jefe llegó chateando como haciendo el bobo. Entonces le dije al jefe, vea, se va a colocar aquí, hermano, porque vamos a hablar de usted. ¿Sí? No vas a intervenir, no vas a hacer nada. Y yo hice un círculo con los colaboradores. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con el jefe? Callados. Y yo esperé. Hasta que uno de ellos va diciendo, es que él es muy grosero. ¿Sí? Entonces le digo, específicamente, ¿qué hace él que vos piensas que él es grosero? No saluda. ¿Sí? ¿Cuándo específicamente pasa eso? ¿Sí? Todos los días, ¿sí? En la mañana. ¿Dónde pasa eso? En mi sitio de trabajo. ¿Y cómo pasa específicamente? Ah, hombre, me decía él. Yo entro a las 7:30 de la mañana, a las 7 de la mañana. Mi jefe entra a las 7:30 y yo estoy trabajando. Y cuando yo veo que él viene, yo paro para saludarlo. Él pasa, saca el celular, chatea, agacha la cabeza, pone a chatear, no me saluda. Y el jefe está escuchando, porque el jefe había escuchado que él era grosero y le estaba interpretando que era grosero desde él, pero no sabía. Y luego le dije yo, bueno, ¿y cómo te sentís cuando tu jefe hace eso? Literal, me decía, como un culo, como un culo. ¿Y eso cómo te afecta? Pues yo me siento muy desmotivado, yo siento que la estoy embarrando, como si no hiciera las cosas bien, como que mi jefe no está de acuerdo con lo que yo hago y es muy incómodo. ¿Sí? El jefe no sabía eso. ¿Sí? Aquí lo más importante es ampliar la información. O sea, aquí no se cambia por compromiso, se cambia por comprensión. Yo tengo hechos y datos acerca de comportamientos que yo hago y que no me doy cuenta que están afectando al otro. Le saqué a todo, luego cambié y puse al jefe y dije, jefe, ¿qué piensas de eso? Y el hombre decía, hombre, yo no sabía. Es que cuando empecé aquí, yo empecé con 10, ahora tengo 30 y ya no sé cómo manejar, cómo ser jefe acá. Y se hizo todo el proceso al mes. Y luego hicimos una plenaria. Al mes volví yo a hacer como una especie de mantenimiento. Esa reunión inicial duró 2 horas. Al mes volví a ver qué había pasado y esa reunión duró 5 minutos. Los colaboradores y el jefe llegaron haciendo chistes. Entonces uno dice, ¿qué pasó? No, después de la reunión ya conversamos, ya todo quedó claro y se fluyó. Simplecito, simplecito. Recuerden, somos seres estructurados en el lenguaje. Si el lenguaje está mal estructurado, nosotras y nosotros estamos mal estructurados. Y si nosotros estamos mal estructurados, nuestras relaciones van a estar mal estructuradas. Entonces hay que darnos cuenta cómo hablamos. Pues esta vez nos tocó virtual. Y esto ha facilitado que como seres humanos nos toquemos mal, sobre todo en nuestras relaciones. El hecho de que estemos un poco enclaustrados, ¿cómo se dice? Es como una prueba de fuego para saber quién soy yo conmigo mismo y con el otro. Y no deja de ser interesante y este congreso
pues espero que nos ayude a todos en este proceso.